Donald Trump y Xi Jinping se reúnen por primera vez en 6 años, mientras el mundo observa hacia dónde irá la guerra comercial. Por cierto, la última vez que Maduro vio a su supuesto mejor amigo y aliado, el líder de China, fue cuando se autoinvitó a la cumbre de los BRICS y terminó casi sirviendo unos pequeños en una propuesta que cada día está más muerta. Me refiero a los BRICS. Maduro oficializa que lidera la payasada y pide quitar la nacionalidad a quien se sume a una invasión extranjera en Venezuela, pero confirma una jugadita, porque son muy evidentes. Un avión ruso, sancionado y acusado por Estados Unidos de transportar armas y mercenarios, viajó entre Caracas, La Habana y Managua. ¿A qué no estaban haciendo turismo? ¿A qué no? Y ya que los rusos siguen en sus andanzas, entonces el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían 2 bombarderos B-1 de Estados Unidos a pocos kilómetros de la costa venezolana, que lo supimos ayer. Algo que, por cierto, no podemos olvidar nunca son las víctimas del régimen. Foro Penal contabiliza 875 presos políticos en Venezuela. 83 de ellos son extranjeros y la lista no incluye los desaparecidos que fueron secuestrados últimamente. Y es que la locura de los terroristas de Estado es tal que el régimen de Maduro secuestró en promedio un activista diario en el mes de octubre. Pues de eso y más hablamos el día de hoy, jueves 30 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto se llama Apolítico. Comenzamos. Hay actos de poder que revelan con claridad la enfermedad moral de un régimen. Y lo que Nicolás Maduro propuso esta semana entra en esa categoría. Bueno, Maduro y ya todos los suyos, por supuesto. Desde el Palacio de Miraflores, el autoproclamado presidente y heredero del chavismo anunció que ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional para quitar la nacionalidad a todo venezolano que, según él, se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir el país. En su discurso apuntó directamente a Leopoldo López, pero el mensaje, créame, que es mucho más amplio. Era una amenaza abierta contra toda voz disidente que piense distinto, que viva en el exilio o que denuncie los crímenes del régimen ante la comunidad internacional. ¿Qué ha dicho el sanguinario? Ustedes vieron Leopoldo López, ustedes vieron a Leopoldo López pidiendo que el ejército gringo se meta aquí, como que eso fuera soplar y hacer botella, y lo nombren presidente a él. Buena respuesta que dio la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Dignidad. Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia una consideración constitucional en base al artículo 130 para que a gente vendepatria que se suman a un ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la Constitución. Lo hice por la calle del medio. El anuncio es tan aberrante en el fondo como revelador en la forma, porque no es un proyecto jurídico, es un grito de impotencia. Maduro, que llegó al poder por la vía del fraude, que no ha demostrado su propia nacionalidad venezolana ante todas las dudas documentadas sobre su origen, ahora pretende erigirse como el juez de quién merece o no llamarse venezolano. Un extranjero en el poder, ensangrentado por la represión, por la ruina, decide quién pertenece a la tierra de Bolívar y quién no. El símbolo no puede ser más grotesco. Pero lo que está intentando hacer no es nuevo, es apenas la formalización de un proceso que su régimen viene ejecutando desde hace muchos años. A millones de venezolanos ya le han arrebatado la nacionalidad sin necesidad de firmar un decreto. ¿A quiénes? No pueden renovar su pasaporte, a los que quedaron varados en aeropuertos sin documentos, a las familias que llevan años sin acceso a un consulado, a los niños nacidos en el extranjero, a quienes, por supuesto, le niegan el registro consular. A todos ellos le han despojado poco a poco de su identidad jurídica, de su derecho a existir administrativamente ante el Estado que los vio nacer. No es una metáfora, no, es un crimen silencioso, cometido con sellos, con trabas y con omisiones deliberadas. Por eso cuando Maduro habla de quitar la nacionalidad, no está proponiendo una idea nueva, sino verbalizando lo que ya hace de facto.
Lo que intenta es legalizar el destierro, convertir la exclusión en norma, hacer constitucional el odio. En su retórica, el vendepatria es el opositor, el periodista, el exiliado, el ciudadano que denuncia la corrupción o apoya una transición democrática. Pero en la práctica, los únicos que han vendido la patria son quienes la hipotecaron a intereses extranjeros. Entregaron nuestro oro, nuestro petróleo a potencias foráneas y destruyeron las instituciones que nos daban sentido de nación. Frente a esta afrenta, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, y esto es un tema difícil, pero el del exilio, reaccionó con una declaración firme y contundente. Rechazó de plano la solicitud presentada por el operador político, por ejemplo, el roedor de Luis Ratti, pero también a otros voceros igualmente de medio pelo y al dictador. Y recordó que el artículo 35 de la Constitución es inequívoco. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad, así de claro y así de definitivo. La nacionalidad no es una dádiva del Estado ni una recompensa por lealtad política. Es un derecho sagrado, inviolable, que define la existencia misma del individuo frente a la comunidad nacional y también internacional. El TSJ legítimo fue más allá. Advirtió que quienes promuevan o ejecuten actos destinados a despojar a un ciudadano de su nacionalidad incurren delitos graves contra la Constitución y contra los derechos humanos y deberán responder ante la Corte Penal Internacional. Porque lo que está en juego no es un trámite burocrático, es la identidad, la dignidad y el derecho a pertenecer. Y sí, yo sé lo que pensó la Corte Penal Internacional de Goma Espuma, tan útil como un cenicero de moto. Pero bien, esa. El caramelo envenenado viene cuando reafirma de alguna manera que al no haberle funcionado la campañita que tenía con su amigo Capriles, ahora parece confirmar lo que decíamos hace un par de programas, posicionar a un nuevo player, a un nuevo adversario y colocarlo en la conciencia colectiva como su contraparte, como una nueva pieza útil para el macabro juego de la oposición y el gobierno, algo que el venezolano sienta o piense que por defecto, y como dice la vieja máxima, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero no, pajarito, esa no la sabemos, muy de memoria, no te va a funcionar con Leopoldo. Y es que la pretensión de Maduro desnuda algo más profundo, la necropolítica de un poder que ya no se conforma con reprimir cuerpos, sino que busca borrar nombres. Un régimen que ya no solo mata físicamente, sino que intenta justificar o asesinar jurídicamente la existencia de sus adversarios. Y sin embargo, hay algo que no entiende, que la nacionalidad no se quita ni con una sentencia ni con un decreto, porque no la otorga un gobierno, sino la vida misma, la historia. Y esa, por más que la manipulen, no prescribe ni se falsifica. Maduro podrá controlar los sellos, los pasaportes, los registros y los tribunales de cartón, pero no podrá despojar a los venezolanos de lo que los hace serlo. La memoria, el vínculo, la pertenencia a una tierra que no le pertenece a él, sino a todos los que la sufren, la sueñan y la reclaman libre. Porque Venezuela no se lleva en un documento. Y sí, suena cursi, pero se lleva aquí. Y eso, por fortuna, ningún dictador logrará quitarlo, y ningún dictador ha logrado exiliarla. Busan, Corea del Sur, no es Washington ni Pekín, ni siquiera Ginebra. Es el borde del mapa donde dos gigantes del siglo XXI deciden si el mundo camina hacia una cooperación o hacia una nueva era de confrontación global. Ahí, frente al mar, Donald Trump y Xi Jinping se estrecharon la mano después de 6 años de distancia política y una montaña de desconfianza acumulada. Trump lo llamó el gran líder de un gran país. Xi respondió con diplomacia milenaria: podemos prosperar juntos. Pero mientras las cámaras captaban sonrisas y apretones de manos, Trump acababa de ordenar algo que, vaya que reconfigura el tablero nuclear del planeta: el fin de la moratoria de las pruebas atómicas de los Estados Unidos. Un gesto que convierte esa cumbre en algo mucho más grande que un encuentro bilateral, un mensaje al mundo. ¡Hey! Estamos de vuelta. Y sobre todo, un aviso a Moscú y a Pekín. La disuasión nuclear norteamericana ha despertado. Trump fue muy explícito: tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Y añadió que China, ese tercer puesto, pronto estaría a la par. Una hora después, ambos líderes salían de la base aérea Jinhae sin declaraciones, ni acuerdos públicos, ni comunicados en conjunto. Solo la imagen del apretón de manos y el rugido lejano de un Air Force One que despegaba, dejando atrás el eco de una nueva guerra fría.
Porque mientras el protocolo habla de reencuentro, la realidad económica grita guerra comercial. Durante meses, el planeta ha temblado bajo este tema de los aranceles cruzados, los bloqueos tecnológicos, las sanciones a los chips, al acero, a los puertos y hasta el fentanilo. Washington acusa a China de manipular mercados y expandir su poder militar. Y Pekín, a su vez, acusa a los Estados Unidos de querer frenar su ascenso, como debería ser. Ambos dicen defender la estabilidad global, pero los dos están rearmándose. La reunión en Busan fue una pausa tensa entre dos mundos que se observan con recelo. Sobre la mesa, los semiconductores, TikTok, porque TikTok también, Taiwán, la guerra en Ucrania, el tráfico de fentanilo, las tierras raras, el acceso al espacio y la inteligencia artificial. Nada más y nada menos que la ingeniería del poder del siglo XXI. Trump busca contener la expansión china y restaurar la supremacía industrial estadounidense. Xi busca ganar tiempo, estabilidad y previsibilidad para culminar su salto tecnológico sin depender de Occidente. Los dos necesitan mostrarse fuertes, inflexibles, victoriosos ante sus audiencias internas, y ambos, paradójicamente, se necesitan para no arrastrar al mundo a una recesión o a una catástrofe militar. Lo irónico es que esta cumbre, vendida como el reencuentro histórico, ocurre en un país, Corea del Sur, que encarna la frontera entre ambos mundos, la democracia, respaldada por Washington, y el fantasma autoritario comunista apoyada por Pekín, al norte del paralelo 38. Un símbolo perfecto del equilibrio inestable que domina la era Trump-Xi Jinping. De momento no hay tratados ni promesas verificables, solo la imagen de dos hombres que sonríen, mientras que sus estrategas escriben las líneas de una rivalidad que marcará la década. Una cumbre que no trajo paz, pero trajo algo de claridad. La competencia no ha terminado. Apenas ha comenzado su segundo acto. Ahora, ojo aquí con esto. Un carguero aéreo Ilyushin 276 de la compañía rusa Aviación Citotrans aterrizó este miércoles en Managua, procedente de La Habana, tras haber recalado antes en Caracas. Una ruta que por sí sola es un mapa político. 3 dictaduras unidas por la opacidad, la supervivencia y el desafío al orden internacional. Unos forajidos. El vuelo detectado por la plataforma FlyRadar no fue cualquier viaje comercial. Y es que parte de su trayecto lo realizó con el transpondedor apagado, el equivalente aéreo de, conducir con las luces apagadas en una autopista. Este patrón de vuelo, La Habana, Caracas, Managua, se ha convertido en una suerte de corredor aéreo de regímenes sancionados, donde el silencio del radar es tan ridículo y tan elocuente como el ruido de los motores. El 276, un coloso del aire capaz de transportar hasta 50 toneladas de carga y una pieza clave en operaciones logísticas de Moscú, ha sido visto. Su operador, Aviacon Citotrans, no es una empresa cualquiera. Está sancionada por Estados Unidos por su participación directa en el transporte de armas, misiles, piezas de helicóptero y sobre todo por su colaboración con el grupo Wagner, declarada organización criminal transnacional por Washington. Antes de tocar suelo americano, el avión realizó escalas en Senegal, en Marruecos, en Argelia y Armenia. Saque usted su conclusión. Un itinerario que recuerda más a una operación de inteligencia que a un vuelo de carga ordinario. Pero su llegada a Managua, pasando por Caracas y por La Habana, ocurre justo cuando Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe, con destructores, buques anfibios y la llegada próxima del Gerald Ford, el más poderoso de los portaaviones de su flota. Pero Venezuela, o en Venezuela, se corre ese eco, ese rumor del grupo Wagner. El mensaje es inequívoco. Mientras el eje Moscú, Caracas, La Habana, activa sus canales logísticos, Washington despliega músculo y deberían estar muy atentos. Porque la Casa Blanca no oculta su objetivo final, frenar el tráfico de fentanilo y desmantelar los circuitos ilícitos que financian redes criminales y regímenes autoritarios. Pero más allá del discurso oficial, lo que se percibe en los movimientos es el pulso de esta nueva guerra fría en miniatura, donde Venezuela ya no es un problema regional, sino un eslabón estratégico de un entramado global entre Rusia, Irán y China. En este tablero, cada vuelo, como el del 276, no es solo transporte, es una declaración política, una advertencia de que el eje bolivariano no está dispuesto a ceder su espacio, ya lo sabemos, y una señal de que Estados Unidos no debería tolerar su expansión, la expansión de estos tipos,
en el propio patio trasero, aunque suene feo. Y mientras este avión ruso de siglas RA-78765 descansa en Managua, bajo un sol tropical, y el silencio cómplice de 3 dictaduras, el Caribe se militariza. El océano que alguna vez fue escenario de la crisis de los misiles en el 62 vuelve a un tablero de confrontación entre imperios. Pero esta vez el enemigo no está en Moscú. Vuela bajo bandera venezolana, se hospeda en La Habana, pero también aterriza en Managua. Y que el Departamento de Guerra confirme nuevos ataques siempre abre 2 dimensiones. Acaba de haber un ataque, hace nada, hace pocas horas. La inmediata, las vidas, los blancos, la ejecución. Y la estratégica, las reglas, logística y la intención detrás de cada movimiento. En ese cruce habló Stephen Donoghue, ex asesor de seguridad de la Casa Blanca y veterano de inteligencia en Latinoamérica. Y lo que dijo no es una anécdota. Es una especie de radiografía de cómo se está planificando esta campaña. Y por eso les estoy hablando del sobrevuelo de bombarderos en el espacio aéreo venezolano. Esa noticia de los B-1 cerca de Maiquetía. Bueno, yo creo que lo que están haciendo ahora es alumbrando a los sistemas antiaéreos venezolanos para saber dónde están. Cuando esos bombarderos pasan en aguas internacionales, seguramente los sistemas antiaéreos venezolanos están alumbrando sus radares para poder captar la presencia de esos bombarderos. Y cuando ellos se alumbran, cuando esos radares se alumbran para ver a los bombarderos, los sistemas de reconocimiento están captando la ubicación de esos radares. Y eso sería el primer blanco que sacan cuando el momento de usar los F-35, que son invisibles a esos radares, se usarían para sacar de acción a esos misiles S-300 para poder tener control completo del espacio aéreo. Lo que yo diría a quien sea que sea un tripulante de uno de esos radares o uno de esos sistemas de misiles antiaéreos venezolanos, que yo buscaría estar de vacaciones cuando esto comience. Lo primero, la polémica por el acuerdo de confidencialidad que ahora exige el Pentágono a oficiales implicados en las operaciones. Donoghue no se anduvo por las ramas, lo calificó como una falta de respeto hacia los militares. Pero hay una razón práctica para su queja. Los oficiales, aún bajo secreto, funcionan dentro de reglas, reportes, cadenas de mando y posibilidad de corte marcial. Y esas reglas exigen que haya transparencia interna y responsabilidades claras. Pedir acuerdos de confidencialidad masivos hace que se corra el riesgo de normalizar la opacidad y eso, en operaciones con vidas humanas de por medio, es peligroso. Pero lo segundo ha sido la normalización de la acción letal en alta mar. Donoghue señaló que la administración parece empeñada en sacar estas lanchas con drogas desde el escenario, y es lo que está haciendo, y además con contundencia. Es la traducción operativa de una política, no solo perseguir al narco, sino redefinir el umbral entre la interdicción y la acción militar. La implicación es clara. La región entra en una fase donde la respuesta puede ser, o debe ser, o tiene que ser, inmediata, con uso letal de fuerza cuando se identifican objetivos confirmados. El rol, por ejemplo, del USS Gerald R. Ford, Donoghue lo describió con franqueza. Es una plataforma de enorme capacidad operativa y si el presidente decide escalar, esa plataforma permite ataques a tierra. Los F-35 y otras plataformas enmarcadas reducen el margen de riesgo de quienes ordenan la acción. Pero como recordó Donoghue, antes de atacar hay que sacar los sistemas aéreos enemigos, localizar y neutralizar las defensas antiaéreas, algo que es bastante obvio. De hecho, lo hablaba hace no mucho con el teniente coronel Beltrán en vivo que nos conseguimos en un evento. Ese proceso, el alumbrado de los sistemas antiaéreos, es la antesala técnica para que los aviones de quinta generación actúen con total seguridad. Pero las fuerzas especiales y el blanco inicial también son un tema, porque Donoghue señaló que los corredores fronterizos deberían ser los primeros objetivos naturales. La frontera colombo-venezolana y las pistas clandestinas en el sur de Maracaibo son blancos lógicos si el objetivo es cortar la logística del narcotráfico. Las operaciones terrestres limitadas, no invasiones masivas, entran en ese capítulo. Misiones quirúrgicas para destruir infraestructura, capturar líderes o neutralizar corredores. En suma, lo que el ex asesor describe es una campaña integral de inteligencia, disuasión naval, supremacía aérea y, si procede, acciones limitadas en tierra.
no una improvisación, una secuencia lógica de pasos para degradar capacidades del adversario y reducir el tránsito de droga, pero también exige una advertencia. Cada paso operacional tiene costos políticos y humanitarios que deben medirse y comunicarse a la opinión pública y a los aliados. Por eso, vuelan los bombarderos cerca de Venezuela. Donahue, veterano y técnico, no entra en retórica. Su mensaje es práctico. Las herramientas están sobre la mesa y la administración las considera. Lo que pasa es que queda por ver cuál es la decisión política final y el diseño de control y rendición de cuentas que la acompañe. Porque en campañas como esta, los éxitos tácticos pueden convertirse en problemas estratégicos si no hay claridad legal, coordinación regional y cuidados para minimizar daños colaterales. Pero, Maduro, la burra es negra, ¿viste? Y justo el mes en que comenzó la campaña de una beatificación sin presos políticos, el régimen decidió celebrarlo como mejor sabe hacerlo, secuestrando gente. En promedio, un dirigente por día, uno por día, como si fuese una cuota de una estadística o un KPI de represión. Y no bastó, por supuesto, con ellos. En muchos casos se llevaron también a sus familiares por el simple delito de gritar, preguntar o intentar impedir el atropello de encapuchados armados que irrumpen a golpes, destrozando puertas, vidas y cualquier vestigio de ley. Activistas, dirigentes juveniles, médicos, profesores, todos. Los perfiles cambian, pero el patrón se repite. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y familias enteras arrojadas a un limbo donde no hay respuestas, no hay abogados y tampoco hay derechos. Solo la incertidumbre infinita de no saber dónde está tu hijo, tu esposa, tu padre, tu amigo, ni cuándo acabará la pesadilla. Y lo que está pasando en Brasil va a ser chuchería al lado de lo que les va a pasar al chavismo. Y mientras las madres lloran en las puertas de los cuarteles, el régimen realiza ejercicios militares en nombre de una soberanía falsa. Dice que responde al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, como si los bombardeos contra el narcotráfico justificaran el secuestro de un profesor o de un estudiante. Pero lo más perverso llega con la nueva orden de Palacio ahora, autorizar el delataje patriótico, ¿no? Una aplicación para señalar a tus vecinos si tu opinión amenaza a la patria, según ellos, o al concepto de patria que tienen ellos, bastante distorsionado. Una especie de Tinder de la represión, una versión digital de la operación Tum Tum de Diosdado, donde un Tum Tum abre la puerta puede significar el fin de tu libertad. Según el Foro Penal, hoy Venezuela todavía tiene 875 presos políticos, 173 son militares, 112 mujeres y 4 adolescentes. La cifra más alta del planeta, y eso que acaban de liberar a 14 colombianos tras semanas de presión y protestas en la frontera y a 2.000 más. Pero al cierre de esta oleada, 37 personas más, aparte, siguen desaparecidas. Dirigentes sociales, activistas, voluntarios humanitarios. 61 personas están completamente desaparecidas, además de los nuevos. Ni una llamada, ni un rastro, ni una palabra. Es una represión planificada, impulsada por la llamada inteligencia social, donde los líderes comunales, los mismos que antes repartían cajitas CLAP, ahora entregan nombres, direcciones y rostros de quienes piensan distinto. Pero la moneda tiene dos caras y hay cuando caiga sello. Y mientras tanto, las cifras se acumulan como lápidas estadísticas. 18.565 detenciones desde 2014 hasta el día de hoy. 18.565 vidas marcadas. 18.565 advertencias de lo que significa vivir en una nación donde el delito más grave es pensar. Y hay quienes piensan a su vez, entonces, que un racimo de cohetes en la cabeza de estos sujetos es excesivo. Saludos especiales el día de hoy para Víctor Ulla, para Guillermo Prieto y para Belkis de Onofrio por apuntarse a la membresía del canal. Ese compromiso constante que mucho nos ayuda a estar aquí día a día. De la misma manera, un abrazo enorme para Cristi, para Alfredo Milano y para Miguel Rodríguez por sus aportes mediante los Super Thanks. Gracias totales, chicos. Tú que estás allí, comenta, dale like y comparte este video, no te cuesta nada y además tú sabes que nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marca la diferencia. Nos veremos el día de mañana o quizá más pronto que eso, por eso suscríbete para estar al tanto de las notificaciones cuando sacamos un nuevo video. Señores, seguimos avanzando. Libertad o nada, porque seremos libres.